cómo un chico sueco común de una familia pobre creó una marca legendaria. Historia de la marca Volvo. Suecia. Tierra de fríos inviernos, bosques infinitos y autos que cambiaron la historia. Pero, ¿sabías que una de las marcas más reconocidas del mundo nació gracias al sueño casi ingenuo de dos amigos comunes? Hoy te contaré cómo un chico sueco de orígenes humildes ayudó a crear una leyenda sobre ruedas. Volvo. Quédate hasta el final, porque además conocerás las cifras actuales que demuestran cómo esta empresa ha logrado mantenerse fuerte incluso en la era eléctrica. Y te aseguro que los números te dejarán con la boca abierta. Una comida casual que cambió todo. La historia de Volvo se remonta a un encuentro casual en 1924, en el corazón de Estocolmo. Allí, Azar Gabrielsson, un joven gerente de ventas de SKF, y Gustav Larsson, ingeniero con experiencia en la industria automotriz, coincidieron en una comida sin mayores pretensiones. Ambos compartían la frustración de ver cómo Suecia importaba vehículos poco adaptados a sus duras condiciones climáticas, y comenzaron a imaginar un automóvil pensado específicamente para los terrenos y temperaturas nórdicas. Lo que empezó como una conversación sin compromisos, en una mesa donde el plato fuerte eran cangrejos rojos, terminó despertando una idea que cambió la historia automotriz. Lo más sorprendente es que ninguno de ellos poseía grandes fortunas ni una red de inversionistas a sus espaldas. Sin embargo, los dos creían firmemente en que la constancia, el talento y la fe en un producto bien hecho podían ser suficientes. Fue esta mezcla de osadía, intuición y deseo de crear algo propio lo que encendió la chispa inicial que daría vida a Volvo. Lejos de los despachos de lujo o grandes fábricas, esta historia nació de la humildad y la persistencia de dos hombres comunes, convencidos de que un sueño local podía tener impacto global. La clave estaba en la calidad. Mientras en el resto de Europa, las fábricas producían automóviles con un enfoque masivo y, en muchos casos, desmedido, Gabrielsson y Larsson apostaron por una filosofía radicalmente diferente. Decidieron que su prioridad sería fabricar vehículos que pudieran soportar los inviernos implacables de Suecia, resistir carreteras en mal estado y garantizar la seguridad de sus ocupantes por encima de todo. Para hacer realidad su sueño, contaron con el apoyo inicial de SKF, la compañía de rodamientos donde Gabrielsson trabajaba. Gracias a esta relación, obtuvieron el soporte financiero y técnico que les permitió materializar sus primeros prototipos en 1927. El OB4 Jacob, aunque rudimentario y lejos de los estándares estéticos de la época, demostró ser robusto y fiable. Solo lograron vender 297 unidades en su primer año, pero eso fue suficiente para que el nombre Volvo, que en latín significa yo ruedo, comenzara a ganarse una reputación en Suecia. Apostar por la calidad cuando el mundo iba por la cantidad fue, sin duda, una de las decisiones que cimentaron el legado de la marca, de camiones a íconos familiares. El camino de Volvo hacia el éxito global no fue lineal ni inmediato. Aunque su entrada al mundo de los automóviles fue modesta, encontraron en los camiones y vehículos pesados una vía sólida de expansión. Durante la década de 1930, en plena Gran Depresión, Volvo supo encontrar una oportunidad en el transporte de mercancías, consolidándose como un actor clave en el mercado sueco y escandinavo. Sin embargo, fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando la empresa dio el salto definitivo hacia el corazón de las familias. Con modelos como el PB444 y el legendario Amazon, Volvo no solo democratizó el acceso al automóvil en Suecia, sino que también marcó un antes y un después al introducir el cinturón de seguridad de 3 puntos como estándar. Esta innovación, que muchos fabricantes consideraron innecesaria o costosa, no solo salvó incontables vidas, sino que posicionó a Volvo como la marca sinónimo de seguridad en el imaginario colectivo mundial. Pasaron de ser una marca industrial a un ícono de confianza en el ámbito familiar. Innovaciones que salvaron vidas. Desde sus primeras décadas, Volvo comprendió que el factor diferenciador no estaba únicamente en el diseño o la potencia de sus motores, sino en la capacidad de proteger a quienes iban dentro y fuera del vehículo. Esta filosofía se tradujo en una serie de tecnologías pioneras que transformaron por completo la industria automotriz. El desarrollo de sistemas como el detector de punto ciego, la frenada automática en ciudad y, quizás su invención más mediática, la bolsa de aire externa para peatones, consolidaron a Volvo como el líder indiscutible en seguridad vial. Estas soluciones no solo evitaron accidentes, sino que elevaron los estándares de toda la industria, obligando a competidores a adoptar tecnologías similares. Incluso en la comunicación, Volvo supo destacar su ADN de seguridad con campañas como el icónico comercial de Jean-Claude Van Damme, donde el actor realizaba una épica apertura de piernas sobre 2 camiones en movimiento, demostrando la precisión y estabilidad de sus vehículos. Una perfecta combinación de ingeniería, creatividad y espectáculo.
la era de los cambios y los desafíos. La llegada del nuevo milenio trajo consigo una serie de desafíos sin precedentes para Volvo. En el año 2000, la compañía fue adquirida por Ford Motor Company, integrándose en un conglomerado de marcas premium. Aunque muchos temieron que esto diluyera su esencia sueca, la marca logró mantener su identidad, enfocándose en el desarrollo de tecnologías limpias y diseño escandinavo. La verdadera transformación llegó en 2010, cuando Volvo fue vendida a la China Geely Holding Group. Este cambio de manos fue visto con escepticismo, pero rápidamente quedó claro que Geely respetaba y potenciaba la filosofía de Volvo, inyectando capital e impulsando una revolución tecnológica que la convertiría en pionera de la movilidad eléctrica. Desde 2017, Volvo fue la primera marca global en comprometerse a electrificar toda su línea, anunciando el cese definitivo de los motores de combustión para 2030. Este giro no solo reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, sino que la posicionó como una referencia obligada en la transición hacia la electromovilidad, el presente de una marca que no se detiene. En la actualidad, Volvo ha demostrado que su ambición va más allá de la fabricación de autos convencionales. La compañía ha apostado fuerte por el desarrollo de tecnologías autónomas, participando en alianzas estratégicas con empresas como Uber para diseñar vehículos sin conductor. Al mismo tiempo, su gama de modelos como el XC90 y el nuevo X90 refleja una evolución hacia el lujo escandinavo, combinando líneas limpias, interiores sostenibles y sistemas de asistencia al conductor que rozan la conducción autónoma. Este enfoque, que fusiona tecnología de punta con un diseño centrado en las personas, ha permitido a Volvo consolidarse como una de las marcas europeas mejor valoradas en mercados exigentes como el chino, el europeo y el estadounidense, sin olvidar por supuesto su liderazgo en seguridad, que sigue siendo el pilar sobre el cual construyen cada uno de sus vehículos. Volvo hoy, cifras impactantes del 2024. Al cierre del 2024, Volvo Cars ha demostrado que la apuesta por la electrificación y la seguridad puede traducirse en éxitos comerciales tangibles. Según datos oficiales, la empresa registró ingresos por 41,5 mil millones de dólares, con un beneficio neto de 2,6 mil millones de dólares. Estos resultados superaron las previsiones de los analistas, consolidando a Volvo como una de las marcas más rentables en el segmento de autos eléctricos y premium. Este sólido desempeño se atribuye al éxito de sus modelos eléctricos puros como el X30 y el 40 Recharge, así como a la creciente demanda de sus SUVs de lujo. Además, la expansión en mercados emergentes y el impulso de sus divisiones de software y movilidad autónoma han fortalecido su presencia global. Lejos de ser una reliquia del pasado, Volvo es hoy una compañía moderna, ágil y con la mirada fija en el futuro. El sueño que comenzó en una mesa de restaurante sueco no solo persiste, sino que se ha transformado en una empresa que lidera la industria hacia una nueva era de movilidad sostenible, inteligente y, por supuesto, más segura que nunca. Como ves, la historia de Volvo es más que autos. Es una lección de perseverancia, innovación y visión. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Volvo logrará cumplir su promesa de electrificar toda su línea antes de 2030? ¿Estás listo para manejar un Volvo eléctrico? Déjanos tu comentario abajo y dinos qué marca te gustaría que investiguemos en la próxima ocasión. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias épicas del mundo empresarial. Nos vemos en la próxima ocasión.